Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestra atalaya de novedades en imagen cardíaca. En esta ocasión nos vamos al European Heart Journal of Cardiovascular Imaging y vamos a hablar de la importancia de estenosis coronaria, placa de alto riesgo o isquemia en los pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria. Bueno, sabéis que en los pacientes con sospecha de enfermedad coronaria ahora mismo hay un debate sobre si lo mejor es hacer un estudio con un test de detección de isquemia, que es lo que hemos hecho toda la vida, o con un test de anatomía con TAC, que es lo que está de moda ahora según las últimas publicaciones. Bueno, pues este trabajo no se rompe en la cabeza, hacen las dos cosas. Son 539 pacientes, sospecha de enfermedad coronaria y les hacemos un estudio completo con PET-TAC. Esta máquina nos permite hacer un estudio de muchas cosas. Entonces, la primera cosa que analizan es la presencia de isquemia, valorada como defecto de perfusión inducible con adenosina, con el PET, que es la forma más elegante y precisa de valorar isquemia de forma no invasiva. ¿Y en qué se encuentran? Pues que los pacientes que tienen isquemia demostrable son pacientes que tienen peor pronóstico a largo plazo, valorado como muerto o infarto no fatal, a 7 años. Esto ya lo sabemos, esto es lo que sabemos de toda la vida. Pacientes con isquemia van peor y en este caso son pacientes que tienen un riesgo 3,7 veces mayor de tener problemas en su evolución. La segunda cosa que analizamos es la presencia de placas de alto riesgo. Estos son patrones morfológicos de las placas en el TAC que se ha visto en estudios previos que se asocian a mayor riesgo de eventos en el seguimiento. Estos son calcificaciones multiformes, placas de muy baja atenuación, placas con remodelado positivo o el signo del servilletero. Para estos autores, tener dos de estos cuatro signos cuenta como tener placa de alto riesgo y se encuentran que los pacientes que tienen estas placas pues son pacientes que también van peor. De nuevo, mayor riesgo, igual, riesgo 3 veces peor. Y en esta gráfica lo interesante es que los pacientes que no tienen placas de alto riesgo son pacientes de riesgo bajo, aunque tengan isquemia, aunque tengan estenosis en las coronarias. Y finalmente, la última cosa que analizan es la presencia de estenosis con el TAC, que define la estenosis como una disminución del calibre de la luz superior al 50%. Y aquí lo que encuentran es que, de nuevo, tener estenosis coronarias pues discrimina entre pacientes de alto o de bajo riesgo. En este caso, los pacientes de bajo riesgo son de muy bajo riesgo, casi no tienen eventos, y los pacientes de alto riesgo tienen un riesgo 5 veces de tener problemas. O sea, que parece que este parámetro del estudio es lo que mejor discrimina entre pacientes de alto o de bajo riesgo. Sin embargo, lo interesante viene cuando combinamos toda la información y vemos que hay tres parámetros de riesgo que son la presencia de estenosis, de placas de alto riesgo o de isquemia, y vemos cómo según vamos combinando situaciones de riesgo, el pronóstico de los pacientes empeora de manera dramática en la gráfica. Si nos vamos a hacer el análisis estadístico, encontramos que como predictores de eventos están las tres cosas: la presencia de isquemia, la presencia de placas de alto riesgo y la presencia de estenosis coronaria. Pero que cuando hacemos el análisis multivariante para intentar ver cuáles son los factores realmente más importantes, los que permanecen como factores predictores independientes son la estenosis y la presencia de placa de alto riesgo. En este caso, la isquemia desaparece como factor predictor independiente. Esto probablemente tenga que ver porque se ha descrito también que las placas de alto riesgo son placas que se asocian con mayor facilidad a tener isquemia, y probablemente cuando metemos las placas de alto riesgo en la ecuación, pues por eso la presencia de isquemia pierde poder estadístico en el análisis. De tal manera que, ideas para llevarnos a casa, hay tres situaciones de riesgo en la enfermedad coronaria: la presencia de estenosis coronaria, la presencia de placas de alto riesgo, la presencia de isquemia, y probablemente si quisiéramos saber perfectamente la situación del paciente necesitaríamos tener toda la información. Ahora, de estas tres situaciones de riesgo, la que parece que mejor discrimina a los pacientes de alto y de bajo riesgo es la presencia de estenosis coronaria en el TAC. Y este resultado lo que orienta es a pensar que si tuviera que elegir un tipo de prueba a hacer primero en el estudio de los pacientes, lo primero sería descartar estenosis coronarias significativas con el TAC. ¿Vale? Esto es en cuanto a valoración del pronóstico. Y ahora, ¿qué hacemos con los pacientes? Ahora aquí es el gran debate. Sabéis que después del estudio de isquemia pues todavía estamos discutiendo a ver qué es lo que hay que hacer con los pacientes. Desde luego que hay que hacer mejor control de sus factores de riesgo cardiovascular y medidas de prevención secundaria, y todavía tenemos que discutir mucho sobre cuál es la mejor estrategia de tratamiento y de revascularización. Muchas gracias por escucharme. Os espero en el próximo post de nuestro blog de la Atalaya.